Gracias, señor presidente. Señores congresistas, en primer lugar, extenderles un cordial saludo institucional por el 197 aniversario del Congreso. Y creo que antes de iniciar había pedido por su intermedio la posibilidad de aclarar ciertas aseveraciones que se han manifestado en esta comisión en sesiones pasadas y que generan una serie de especulaciones que creo que es necesario disipar con el propósito de que todo el análisis que viene haciendo esta comisión sea de la forma más transparente y objetiva, ¿no? En relación al caso Chincheros, como ya se había mencionado, el caso Chincheros tiene 3 etapas. Una cosa es el contrato, otra cosa es la adenda y otra cosa es todos los esfuerzos que se vienen haciendo ahora en el marco del convenio de gobierno a gobierno para ser suscrito, para hacer el aeropuerto. En mi gestión se ha hecho la auditoría del contrato. En la gestión anterior, la auditoría de la adenda. Y todo el proceso de control concurrente para hacer realidad el aeropuerto de Chincheros en su oportunidad se está haciendo también en mi gestión. Se ha mencionado de manera imprecisa, ¿no?, varias cosas que quiero aclarar. En primer lugar, cuando yo me hago cargo de la Contraloría, no había ningún borrador de informe sobre la auditoría del contrato. No podía verlo, porque cuando yo me hago cargo, ni siquiera habían terminado de comunicar las desviaciones que en su momento la comisión auditora había encontrado. Luego de ese proceso, se continúa con la comunicación de las desviaciones, se hacen los análisis, etcétera, y sale el informe a fines del año 2017. También se ha dicho de que, ¿cómo es posible que solamente encuentren responsabilidad administrativa?, cuando a todas luces pareciera que hay otro tipo de responsabilidades. Pero parece que se han olvidado de que la Contraloría opera también por el principio de legalidad y el debido proceso. En el año 2014, la gestión anterior había aprobado una directiva que yo cambié, porque precisamente lo que decía esa directiva es, cuando se está haciendo una investigación y el Ministerio Público se aboca a esa investigación, le pide toda la información a la Contraloría se la entrega, y en ese momento la auditoría se concentra en los temas administrativos, dejando el tema penal para que el titular de la acción penal, que es el Ministerio Público, se haga cargo de eso. Eso está en la directiva. Y ahora se las vamos a alcanzar, señor presidente, ¿no?, para que vea incluso quién ha firmado esa directiva, ¿no? Y entonces esa es la única razón por la cual la auditoría se circunscribe a los temas administrativos. Eso era lo correcto, ese es el procedimiento. Yo no estoy de acuerdo con ese mecanismo. Es por eso que cuando yo asumo la Contraloría, saco una nueva directiva y la cambio. ¿Por qué? Porque yo considero de que la auditoría y la Contraloría tienen que continuar sus investigaciones hasta el final. Y el hecho que le pase la información al Ministerio Público no debe enervar la posibilidad de que la Contraloría siga investigando y siga encontrando situaciones de irregularidad que pueden derivar en temas de presunta responsabilidad civil o penal. Pero esa directiva sale cuando ya el proceso de auditoría había empezado, con lo cual tenía que terminar con las mismas reglas de juego con lo que empezó. Y se ha dicho que no se ha sancionado a esos funcionarios. No, pues no se ha sancionado. ¿Cómo lo vamos a sancionar? Si luego la sentencia del Tribunal Constitucional eliminó la posibilidad operacional de sancionar a alguien. Todos esos funcionarios estaban siendo sometidos a un proceso administrativo sancionador, pero al igual que los más de 15.200 funcionarios que estaban en proceso de ser sancionados a partir de los resultados de las auditorías que se habían efectuado en los últimos años, a la luz de la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado mes de abril y de la respectiva aclaración que salió casi 3 meses después, todos esos casos se han declarado improcedentes y han concluido. Pero no es que la Contraloría no ha querido sancionar, no, estaban en proceso de sanción, pero somos respetuosos de la legalidad y del Estado constitucional de derecho, y entonces hoy por hoy, hasta que el Congreso de la República, con un proyecto de ley que ojalá se pueda priorizar, señor presidente, a través de su intermedio hago esta exhortación, que es el proyecto de ley 4267,
hasta que el Congreso no pueda discutir y aprobar esa ley y sea promulgada, la Contraloría hoy por hoy no tiene facultad para sancionar a nadie, como era antes, ¿no? Pero también se ha dicho, ¿no?, que en mi gestión, ¿no?, se ha tratado de eximir responsabilidad a ciertos funcionarios, ¿no?, como la señora Molinelli. Eso no es cierto. Lo que ha sucedido, como está en la evidencia documentaria, absolutamente claro, es que el órgano instructor, que es autónomo al Contralor, el procedimiento administrativo, e incluso está reconocido en la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene autonomía, tiene independencia. Y entonces, efectivamente, tomó una decisión, a nuestro juicio controversial, y es por eso que a través de los canales respectivos oficiamos, respetando la autonomía e independencia de ese órgano, a la segunda instancia, al Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, para que por favor revise la adecuada aplicación del principio de confianza. Y eso se hizo. Y el expediente regresó, habiendo desestimado lo que había propuesto el órgano instructor y sancionador, para que se vuelva a hacer adecuadamente ese proceso de instrucción y sanción. Como pasa en la justicia. Si uno no está de acuerdo, apela. Pero igual, a la siguiente instancia. Y eso es lo que hicimos. Y también se ha dicho de que, no, qué raro, mira, el Contralor ha contratado gente de salud, ¿no?, como dando a entender de que hay una especulación para tratar de eximir de responsabilidad. No es así. En mi gestión no eximimos de responsabilidad a nadie. No ensuciamos a nadie ni limpiamos a nadie. Cada uno es responsable de sus actos, ¿no? Ahora, se ha sancionado a la señora Molinelli en el procedimiento administrativo sancionador, al igual que el resto de los 10 funcionarios comprendidos en la auditoría de la adenda, auditoría que no hemos hecho en mi gestión. No se ha sancionado. ¿Y por qué no se ha sancionado? Pues de nuevo por la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, las cosas tenemos que aclararlas y que estén en su real dimensión, porque lo peor que puede generarse son especulaciones antojadizas respecto de temas tan importantes como los que esta comisión está investigando. Dicho esto, señor presidente, y agradeciéndole la oportunidad, efectivamente, hemos sido convocados a esta sesión con el propósito de continuar con las presentaciones de los informes que nos habían solicitado y que, como usted bien ha mencionado, están relacionados a los grandes proyectos. Hemos preparado una breve presentación, ¿no?, sobre este punto, ¿no? Podemos empezar con el tema del gasoducto, ¿no? El tema del gasoducto surperuano, ¿no?, para la Contraloría es un tema que en su momento se auditó. Hoy por hoy no hay proyecto. ¿Qué está haciendo la Contraloría hoy por hoy sobre el gasoducto norperuano? Nada. ¿Por qué? Porque no hay proyecto. ¿Qué cosa vamos a auditar? ¿No? Hay que recordar que este es un proyecto de más de 7.300 millones de dólares. Es una concesión autofinanciada. Eso es importante. ¿Qué quiere decir que fue autofinanciada? Nunca pasó por informe previo de la Contraloría, porque todavía en esta época, cuando la Contraloría emite informes previos, es sobre las cofinanciadas. Esta era autofinanciada. Acuérdense que lo pagábamos todos los usuarios a través del recibo de luz. El contrato fue resuelto por incumplimiento del concesionario en enero del 2017, ¿no? ¿Qué se encontró en su oportunidad? Que había, en la auditoría que se hizo en el año 2015, habían una serie de irregularidades con responsabilidades administrativas y penales, y este tema ya está en la Fiscalía. Está efectivamente, como ustedes pueden apreciar ahí en pantalla, está en la primera y segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay ahorita toda una discusión efectivamente respecto de que el Estado peruano
a través de Ocinermin, está cuidando todos los bienes que teóricamente son de esa concesión. Sí, adelante, por favor. Disculpe, presidente, solo por una pregunta de algo que se ha mencionado, que este tema está en la Fiscalía Superior de Responsabilidades Administrativas y de Corrupción de Funcionarios. Y este tema no está en la Fiscalía de Lavado de Activos y Organización Criminal, que es la que está viendo el tema de lavajato, porque este es un tema que tenía que ver también con el lavajato. ¿No está en esa Fiscalía? De la información que tenemos, señor congresista Mulder, es que está en la primera y segunda Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios. ¿No? Y entonces, efectivamente, salió un decreto de urgencia que estableció las pautas para que Ocinermin contrate a una empresa, ¿no?, hasta por un monto de $300 millones para que cuide los activos de teóricamente, de esta concesión. Y digo teóricamente porque todo eso es parte de un proceso arbitral que se está discutiendo, ¿no? Exactamente, un decreto de urgencia. De esos 300 millones, ya más o menos, a la fecha se han gastado como 100 millones, ¿no? Y siguen cuidando los tubos. Ahora, ¿eso es legal? Es legal. Y eso es un tema importante que hay que tener presente, ¿no? La Contraloría no se puede pronunciar en una auditoría sobre lo que es bueno, lo que es malo, conveniente o inconveniente. Es un análisis legal, ¿no? Siempre cabe la pregunta, que es absolutamente lógica, ¿no? ¿Por qué el Estado está cuidando eso? Si ahorita ni siquiera está claro cómo se va a llevar a cabo este proyecto respecto de su diseño. Recién están en ese proceso, ¿no? Entonces, para la Contraloría, el tema de gasoducto, hasta que no se concluya el proceso de diseño, hasta que no se defina qué proyecto va a ser, cómo se va a hacer, etcétera, etcétera, la Contraloría no está interviniendo hoy por hoy en este proyecto. En segundo lugar, está el tema del proyecto integral de Olmos. Ahí sí estamos trabajando. Como ustedes saben, este proyecto hidroenergético de irrigación es muy importante y tiene dos partes. Una parte es el trasvase de las aguas del río Huancabamba en Piura, ¿no? Y otro es el tema de la irrigación. Este es un proyecto, ¿no? También el tema de la irrigación es autofinanciada, ¿no? Estamos hablando de una inversión referencial de $198 millones, ¿no? A 25 años. ODEREC está metido aquí. Y ciertamente, ahí sí estamos haciendo una auditoría, ¿no? Una auditoría tanto al trasvase como a la irrigación. Auditorías que se han acreditado tanto al proyecto especial Olmos como ante el gobierno regional de Lambayeque respectivamente en el mes de mayo, y esperamos que en las próximas semanas, ¿no? En realidad estimamos que hacia fines del mes de octubre, principios del mes de noviembre, esté terminada la primera auditoría y estamos haciendo todos los esfuerzos para que la segunda, que tiene que ver con la irrigación, esté concluida antes que termine el ejercicio fiscal actual, ¿no? Luego, el tema de las acciones de control en la Interoceánica Sur. Como ustedes saben, la Interoceánica tiene 5 tramos. Cuando yo me hice cargo de la Contraloría, esta nueva gestión, encontramos que ya el tramo 2 y el tramo 3, precisamente a propósito de la invitación de esta comisión, ya se habían efectuado las auditorías. Nosotros hemos hecho las auditorías para el tramo 4, para el tramo 5, que con el nuevo estándar de transparencia que el Congreso nos ha facilitado a través de la Ley 3742, todo está publicado, ¿no? Las pueden consultar a través del portal y bajarse íntegramente los resultados de esa auditoría. Y se está haciendo ahora el tramo 1.
que esperamos que termine también antes de fin de año, con lo cual la Contraloría habría hecho las auditorías a todos los tramos del Interoceánica Sur. Pero estos tramos, que corresponden, como aparece ahí en pantalla, a las distintas ubicaciones de esta gran carretera, en caso del tramo 2 y el tramo 3, que es con relación a esencialmente lo que nos ha mencionado el propósito de esta invitación, tenemos que decir lo siguiente. A ver, cuando la Contraloría hace una investigación o hace una auditoría de cumplimiento, nos enfocamos en lo que, de acuerdo a nuestro mandato constitucional y legal, nos corresponde, que son los funcionarios públicos. ¿Qué hacemos con los representantes o con las empresas que han estado detrás de estos problemas de posibles indicios de irregularidades, de corrupción, etcétera? Nada. Porque no nos corresponde. Es decir, detrás de cada corrupto público es obvio que hay un corruptor privado, ¿no? Es así de simple. Pero la Contraloría no se encarga de nada en el sector privado. Es por eso que en los informes se documenta qué es lo que hemos encontrado, se hacen referencias a las empresas que han participado y claramente si encontramos indicios de responsabilidad penal, entonces obviamente toda esa información es trasladada al Ministerio Público y es el Ministerio Público como titular de la acción penal quien usa esa información para comprender en sus investigaciones, en caso lo amerite y en caso corresponda, a los privados. Pero nunca van a ver en un informe de la Contraloría la postulación de una responsabilidad administrativa, civil o penal a alguien que no es funcionario público. Así de simple. Porque por un tema de especialización, quien le corresponde eso es al Ministerio Público. Y a mí varias veces me han preguntado, ¿y por qué la Contraloría no sanciona a esas malas empresas? Porque no es nuestra competencia. Las sanciones las tienen que establecer las entidades competentes. Si, por ejemplo, tenemos un proveedor, una empresa, que hace mal su trabajo, la OCE lo tiene que suspender a través del procedimiento regular que ellos tienen. Es por eso que quería dejar en claro que no van a encontrar ningún informe de auditoría, ninguno de estos, por ejemplo, en donde la Contraloría haga un análisis de cuál ha sido la participación del sector privado. Para nosotros, no, para nosotros estamos circunscritos al tema público, ¿no? A los funcionarios públicos. Y lo que tiene que hacer el titular de la acción penal es, al darse cuenta de toda la investigación, pues tiene que convocar y tiene que citar y tiene que incluir, según corresponda, a los actores privados. Porque está clarísimo para todos que detrás de cada corrupto público hay un corruptor privado. Pero reitero, esa dimensión no le corresponde al trabajo de la Contraloría. ¿Qué pasó? Congresista Lecano. Saludando al señor Contralor. Sí, nos queda claro eso, pero tampoco pueden interrogarlos, convocarlos para que aclaren cosas, hechos, tomarles alguna declaración a los privados. Tampoco están en esas facultades de la Contraloría. ¿O qué se tiene que hacer? Cuando nosotros hacemos la investigación, ¿no? Lo que hacemos es, frente a los hechos que encontramos, solicitamos la documentación para hacer los contrastes, usualmente también a los privados. Es por eso que en los informes, a lo largo del desarrollo de los informes, aparecen los nombres de las empresas, aparecen la documentación que ellos han aportado, pero no los llamamos a hacer declaraciones, no los convocamos para preguntarles cosas, no les hacemos un interrogatorio, porque la Contraloría no tiene competencia para eso. Quien hace eso es el Ministerio Público, ¿no?
¿Y qué pasó con relación al tema? Sí, Lo hace el Ministerio Público, pero la Contraloría puede denunciar ante el Ministerio Público. O por lo menos remitir al Ministerio Público lo actuado para que actúe de acuerdo a su criterio. Efectivamente. Y esa es la razón por la que en los informes aparecen los nombres de las empresas que han estado vinculados a estos presuntos actos de corrupción, y esa información la usa el Ministerio Público para hacer las denuncias correspondientes, ¿no? Adelante, congresista. Sí, Contralor, y no le parece, o en todo caso, particularmente yo le diría que ustedes propongan una iniciativa legislativa para corregir esa falencia de la Ley del Sistema Nacional de Control, porque considero yo que sí ustedes deberían interrogar también al privado. ¿Por qué? Porque en realidad, si ustedes hacen una investigación completa donde van a encontrar también responsabilidad penal, ¿no? Pues esa responsabilidad penal que le puedan encontrar al funcionario público puede ser una responsabilidad tenue, muy debilitada. Sería más fuerte si ustedes tienen la capacidad de interrogar también al privado que hizo la obra pública para poder completar una investigación como corresponde. Porque si no lo interrogan, como digo, va a ir una investigación media, no completa. Entonces, yo, por intermedio del señor presidente, le solicitaría en todo caso que ustedes preparen una iniciativa para corregir ese tema. Y creo que le va a facilitar mucho mejor su trabajo de control en todo el gasto del presupuesto público. Y permítame adelantar un poco algo que le voy a decir que me quedó un poco en la duda, ¿no? Usted ha señalado de que ustedes, cuando hacen una investigación, lo hacen a profundidad. Mire, yo le adelanto a usted, porque esto lo vamos a hacer con una mesa de trabajo. Acá yo tengo el informe de auditoría número 1297-2018 que ustedes han hecho al consorcio hospitalero Moquegua, que construyó el hospital de Moquegua, ¿ya? Y me parece muy raro, y se lo adelanto, raro y sospechoso, que aquí solamente establezcan responsabilidades a puros funcionarios por debajo del gerente general. Gerente de infraestructura, supervisor de obra, supervisor de la entidad, una serie de funcionarios, pero no aparece por nada el gerente general, que curiosamente era el señor Hermes Trujillo Mori, ministro de Transportes y anteriormente ministro de Vivienda, y tampoco aparece el señor Martín Vizcarra. Y le digo por qué. Porque aquí en este mismo informe que han elaborado los funcionarios de la Contraloría, aparecen de que, por ejemplo, los pagos que se ordenaron en el año 2014, el último día de gestión del señor Vizcarra al consorcio hospitalero Moquegua, el señor Edgar Trujillo Mori, como gerente general, ordenó por memorándum que se hagan esos pagos, pero no aparece como responsable. Pero sí aparece la gerente de administración, gerente de o sea, todos los demás. Y tampoco aparece, como le dije, Martín Vizcarra, pese a que aquí también señalan que hubo irregularidades y con responsabilidad penal por la aprobación del expediente técnico, que estaba incompleto. Y quien firma la resolución de aprobación justamente es Martín Vizcarra. Entonces, qué raro que en este informe no aparezca ninguno de los dos. ¿Qué pasó? En todo caso, yo le sugeriría, le estoy adelantando lo que voy a hacer en una mesa de trabajo, que preparen los funcionarios que han realizado esto, porque no han establecido todas las responsabilidades contra todos los que han participado en estos hechos. Gracias, presidente. Para que continúe, por favor, la exposición, ¿sí? Muy bien, pero o quiere que le comente el comentario del congresista Mantilla. A ver, para aclarar las cosas. Cuando la Contraloría hace una investigación, ¿no?, señala presuntas responsabilidades. ¿Pero eso qué significa? Que tiene que analizar el marco legal vigente. Y en el marco legal vigente, cuando una alta autoridad, un gobernador regional, por ejemplo, o un ministro, ¿no?, o el propio Contralor, cuando dispone de recursos públicos, ¿no?, si lo hace en el marco de sus facultades y teniendo los informes técnicos legales correspondientes, nunca va a tener responsabilidad administrativa, por el principio de confianza, que es que asume la responsabilidad
son los funcionarios que han preparado y que han dispuesto todos esos informes, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Con mi caso, para que sea ilustrativo. Cuando en el Perú se hace una obra y se aumenta el 15% del valor del contrato, ¿no? Entonces, eso solo puede ser autorizado por la Contraloría. ¿Pero quién en la Contraloría? La Contraloría somos casi ahorita, casi más de 4.000 personas. ¿Quién es el ser humano que autoriza eso? Porque la Contraloría es la Contraloría, pero hay un ser humano que firma y asume responsabilidad. Si la obra, si el monto es muy pequeño, lo hará un gerente. Si no, escalará hasta un vicecontralor. Y a veces el Contralor General de la República, como me ha pasado en varias oportunidades, yo he tenido que firmar esa autorización. ¿Pero acaso yo soy ingeniero? ¿Acaso yo he visto el expediente técnico? ¿Acaso yo sé si ese es el monto? ¿Acaso yo he ido a la obra? No, pero yo asumo la responsabilidad porque la ley así me lo manda. ¿Pero es una responsabilidad administrativa? No. Puede ser penal, puede ser civil, pero administrativa no, porque hay un principio de confianza. Yo firmo porque me dicen, aquí está el informe técnico que dice firme. El otro, legal, dice firme. El económico dice firme. Entonces, por eso que cuando uno mira las auditorías, es por su propia construcción. Cuando las comisiones auditoras tienen a la vista la documentación, ¿no? Puede ser que el hecho sea irregular, pero necesariamente eso no conlleva a una responsabilidad de las autoridades. Por eso hay que analizar caso a caso. Normalmente las altas autoridades, es más, las autoridades electas por voto popular nunca han tenido responsabilidad administrativa. Recién con la ley 3742, que este Congreso aprobó desde abril del año pasado, tienen responsabilidad administrativa. Antes, por ley, no tenían responsabilidad administrativa funcional. Entonces, obviamente, cuando esta auditoría se hizo, ¿no?, que se ha hecho a fines del año pasado, pero sobre hechos del año 2014, el entonces gobernador regional, responsabilidad administrativa, no tenía. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó con lo que menciona el señor congresista del caso del gerente general? ¿No? Que además en su momento fue el ministro de Transportes, ¿no? Él dispone que se haga un pago, y aquí tengo copia del expediente, si se lo vamos a alcanzar también si lo desea, en donde dispone que previo cumplimiento de toda la normatividad pertinente, el área de administración haga el pago. Pero el área de administración no hizo el pago como correspondía. Y entonces en los papeles, porque toda la auditoría es objetiva, mirando los papeles, ¿no? Es por eso de que este informe tiene que servir al Ministerio Público para que haga sus investigaciones. Comprende con responsabilidad penal a todos los funcionarios, como el gerente regional de infraestructura, la directora de supervisión, etcétera, etcétera. Sin embargo, con todo gusto, señor congresista, vamos a asistir a este grupo de trabajo y a hacer las explicaciones que se consideren pertinentes. Pero quiero terminar de redondear la idea, ¿no? Los altos funcionarios públicos firmamos muchísimos documentos y somos responsables, claro que sí, pero esa responsabilidad está acotada. Hay jurisprudencia amplia en la Corte Suprema. Existe lo que se llama el principio de confianza. Yo confío en la decisión que tomo en función del trabajo que ha hecho mis funcionarios. Por eso la mejor inversión que uno puede tener como autoridad política es tener buenos funcionarios, ¿no? Regresando al punto, señor presidente, ¿qué pasó con el tramo 2 de IRSA, ¿no? Que ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? ¿No? Se encontró responsabilidad administrativa y penal en 26 funcionarios
por un perjuicio económico presunto de más de 118 millones de dólares, porque se pagó en exceso, ¿no?, con reajustes que no estaban autorizados. Se advierten subpartidas y partidas que representaron más del 41% del costo, cuyos precios unitarios estaban con rendimientos subestimados, y se incrementó el sustento del porcentaje de gastos generales, ocasionando un perjuicio económico al Estado, presuntamente por el total que he mencionado. Esta está en investigación preparatoria por el delito de negociación incompatible en la Fiscalía Supranacional, y también se viene ya investigando en el primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado de Delitos de Lucha contra la Corrupción, ¿no? Ahora, aquí también hay que distinguir la parte previa a la parte de la ejecución. Y quiero hacer notar una cosa interesante. ¿Qué ha encontrado la auditoría sobre la parte previa? Nada. ¿Por qué? No porque no hayan encontrado que haya posibles o presuntas irregularidades, sino porque el Congreso de la República en el año 2006 sacó la ley, emitió la ley 28670, en la cual claramente dice: declárese de necesidad pública e interés nacional la implementación de las tareas previas a cargo del Poder Ejecutivo, así como la celebración y ejecución de los contratos de concesión para estas obras, y al final concluye ratificándose su plena validez. ¿Qué significa? Que por ley le dieron toda la legalidad a todos los actos que se hicieron en estos procesos de contratación. Y reitero, la Contraloría no discute lo bueno o lo malo, lo conveniente o inconveniente, discute lo que es legal. Por tanto, ¿eso es legal? Acá está la ley, es legal. ¿Qué vamos a hacer? Y una cosa similar sucedió con el tramo 3, ¿no? Que en la práctica se han encontrado responsabilidades, hasta en este caso administrativas y civiles, pero en la ejecución. ¿Y por qué no en la contratación? Porque por la ley está saneado ese tema legalmente, ¿no? Ahora, pasamos a otro tema, si me permiten, que es más interesante aún, pero que esto requiere una explicación previa. Resulta que todos hablan del Club de la Construcción. Yo he preguntado, ¿quién es el Club de la Construcción? Porque para hacer una investigación seria, profesional, la Contraloría no va a usar los reportes periodísticos de quiénes son los miembros del Club de la Construcción. Y entonces, ¿qué hicimos? Oficiamos a el Ministerio Público, a la Procuraduría Especializada Anticorrupción, al Ministerio de Justicia, en el marco de la Ley 3737, díganos quiénes son las empresas que están siendo investigadas del Club de la Construcción. Y justo por eso estamos ahora, a partir de la iniciativa de su presidencia aquí en la comisión, hemos iniciado una serie de trabajos de coordinación, porque el pedido que nos hace la comisión es: ¿qué pasa con el Club de la Construcción y Provías Nacional? Lo primero que entonces tenemos que hacer es identificar cuáles son las empresas que se supone están en el Club de la Construcción. Pero esa lista es una lista que va cambiando a medida que van prosperando los procesos de investigación, ¿no? Entonces, lo que les vamos a presentar es, a partir de toda la información que hemos recopilado del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría, la relación de empresas con Provías Nacional. Eso me permite decir lo siguiente. Provías, y hemos hecho un análisis, ¿no?, de los últimos 20 años. Porque estos problemas de inconducta funcional y de corrupción no son de ahora, siempre han existido. Y entonces, ¿qué sucede? En los últimos 20 años, para hacerlo simple, Provías Nacional ha hecho miles de contratos. Sin embargo,
aquellos que están relacionados con obras son 2.400 contratos por un monto de 36.000 millones de soles, solo en obra pública, ¿no? Y de esos, la Contraloría también en estas 2 décadas ha hecho 1.000 acciones de control. ¿Se han investigado todos esos contratos? No, eso es imposible. Nunca vamos a tener la capacidad operacional para poder investigarlo todo, ¿no? Se han hecho 1.091 informes de control entre previo, simultáneo y posterior. Teniendo eso como base, viene la pregunta: ¿cuáles son las empresas que conforman el Club de la Construcción? Y entonces, a partir de la información que se nos ha facilitado formalmente, en el marco, por ejemplo, de la Ley 30737, la cantidad de empresas investigadas a esa fecha eran 106. Pero muchas de esas 106 hay bancos, hay empresas financieras, hay empresas que ni siquiera tienen RUC, porque ni siquiera han operado en el Perú, pero están comprendidas en las investigaciones. Las que tienen RUC son 74. Sin embargo, las que justo en el último tiempo están siendo investigadas típicamente, como el caso del Club de la Construcción, para la Procuraduría, son 18. Y toda esa información se la vamos a alcanzar, señor presidente, ¿no? ¿Qué ha pasado con todas estas empresas? Miren, obra pública, 32 empresas han firmado 551 contratos por 35.800 millones de soles en las 2 décadas últimas. Y en el caso de APPs vigentes a la fecha, 42 empresas, ahí está el 74, han firmado 30 contratos por más de 68.000 millones. Las primeras en 118 entidades y las otras en 8 entidades. Ahora, ese es el marco. La Contraloría ha analizado y ha cruzado la información de los RUCs y hemos revisado los contratos de Provías. Y hemos encontrado que esas empresas han suscrito contratos en un número de 378 millones por más de 29.500 millones de soles. O sea, si la pregunta es ahorita, ¿cuánta plata, entre comillas, con esa salvedad, ¿no?, respecto de el Club de la Construcción, cuánta plata ha manejado a través de Provías, ¿no? ¿Cuánta plata de Provías se ha manejado en empresas consorciadas o de manera directa vinculadas al Club de la Construcción, entre comillas? Y digo entre comillas porque en la práctica esta es una investigación y va cambiando a medida que se van incluyendo nuevas empresas en el proceso de investigación. La respuesta son 378 contratos por casi 30.000 millones de soles, ¿no? De entre el año 92 y el año 2019. ¿En qué? En consultorías, obviamente en obras y también en servicios. Sobre estas hemos hecho 403 acciones de control, 45 auditorías por un valor de montos auditados de 6.000 millones, montos de controles simultáneos por 7.000 millones y previos por 5.000, ¿no? Hemos seleccionado algunos de todos estos casos, ¿no? Como por ejemplo la carretera Negromayo Ocoruro, o por ejemplo la de Huaura-Sayán, o por ejemplo la de Camaná-Quilca, o la de Lima-Canta, La Viuda, o la de Chongoyape-Cochabamba. Pero hay una lista. No les digo que hemos hecho más de medio centenar de auditorías. Entonces, simple y llanamente, ¿no?, salvo que usted, señor presidente, o alguno de los señores congresistas quiere que revisemos algunos de estos ejemplos, ¿no?, simplemente quería dar un esbozo de lo que se encuentra. Y yo ya lo he mencionado. Cada vez que hacemos una auditoría de una obra grande, hay problemas. Por ejemplo,
la carretera de Negromayo o Coruro, ¿no? Monto contractual, casi 260 millones de soles, ¿no? ¿Qué se encontró? Responsabilidad administrativa y civil, ¿no? En segundo lugar, la carretera Guaira-Sayán, por un monto de más de 530 millones de soles. ¿Qué se encontró? Igual, administrativo y civil, ¿no? En el caso de la carretera Camaná-Quilca, por más de 550 millones de soles. Aquí se encontró en su oportunidad responsabilidad administrativa, civil y penal en más de 10 funcionarios. En el caso de la carretera Lima-Canta-La Viuda, por un valor de 319 millones, administrativo y civil, ¿no? Y fíjense los perjuicios económicos presuntos que se han encontrado. Por eso yo he dicho claramente, de todas las auditorías que hemos podido analizar, todas las que se están haciendo en mi gestión, no hay una obra pública grande que no tenga problemas. Esa es la realidad, es un tema empírico. Problemas técnicos, problemas legales, problemas de perjuicio económico, hay incluso problemas de responsabilidades, de presuntas responsabilidades penales en los funcionarios. Es por eso que es tan importante, ¿no?, todo el nuevo enfoque del control concurrente y el control preventivo. ¿Qué hacemos con esto? Ya lo han hecho mal. Ya, disculpando la expresión, para hacerlo más coloquial, presumiblemente ya hubo robo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la sanción de esos funcionarios en la vía judicial, en la vía administrativa. Y hay que buscar la recuperación de ese dinero, de todos los peruanos. Pero ¿cuál es la efectividad real de ese proceso? Solo les doy unas cifras ilustrativas, que ya me deben haber escuchado, pero son muy claras. En la última década, el sistema de control ha remitido al sistema de justicia más de 9.500 funcionarios involucrados con indicios de responsabilidad penal. En la última década. No pretendemos que todos esos funcionarios vayan presos, porque entonces sería ilógico. ¿Pero sabes cuánta gente está presa? 78. Tampoco, ¿no? O sea, no puede ser que el sistema de control envíe a 9.500 con todo lo que significa hacer el esfuerzo de análisis, el gasto presupuestario, etcétera, y en la década el sistema de justicia mete presos 78. Y muchos de esos casos ni siquiera se han terminado. Pero en el tema civil, descartando los grandes proyectos emblemáticos, el gasoducto, lo que ahorita está sucediendo con el caso de Lavallato, etcétera, estos proyectos, y sobre todo proyectos a nivel de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales, de 100 millones, 200 millones, se han enviado al sistema de justicia solicitudes de reparación civil para tratar de recuperar esa plata que se ha perdido por más de 1.400 millones de soles. ¿Cuánto se ha recuperado? 14. Y en la vía administrativa, el PAS, el procedimiento administrativo sancionador, que era la facultad de la Contraloría, estaba sancionando. Pero ahora, ¿cómo funciona la parte administrativa? Hacemos un informe, le decimos que hay una irregularidad. ¿A quién le decimos? A la propia entidad, y a la propia entidad le decimos autosanciónese. Como se podrán imaginar, el nivel de sanción es muy bajo. Es por eso que es tan importante darse cuenta que siempre es mejor prevenir que curar. Necesitamos cambiar el modelo de control para que no solamente hay que hacer las sanciones y postular las sanciones respectivas y que deben ser canalizadas a través del Ministerio Público y del sistema de justicia. Necesitamos evitar que estas cosas vuelvan a pasar. Porque como les digo,
uno de los grandes problemas del control posterior, y ese es control posterior, pues. Después que se hacen las cosas, entramos, hacemos la auditoría, miramos y detectamos las cosas que están mal y postulamos las sanciones respectivas. Pero si las sanciones no llegan, entonces hay un problema no solamente de impunidad, sino hay un problema de ineficiencia respecto de la operación del sistema de control y su vinculación con el sistema de justicia. Es por eso que quiero terminar, señor presidente, manifestando nuevamente la exhortación para el Congreso de la República a través de esta comisión de lo importante que es para la gestión pública y la lucha contra la corrupción la expansión del modelo de control concurrente a las distintas obras fundamentales a nivel nacional. ¿Para qué? Para tratar de evitar que estas malas cosas nos vuelvan a pasar. Muchas gracias.